Estoy haciendo la solemnidad de la fiesta de la Asunción, que fue el día de ayer, porque es un día importante, y hoy es el domingo 12º después de Pentecostés, se hace la memoria de domingo. Lectura del libro de Judith. El Señor ha derramado sobre ti sus bendiciones, comunicándote su poder, pues por ti ha aniquilado a nuestros enemigos. Bendita eres del Señor, Dios excelso tú, oh hija sobre todas las mujeres de la tierra. Bendito sea el Señor, creador del cielo y de la tierra, que dirigió tu mano para cortar la cabeza del caudillo de nuestros enemigos. Pues ha hecho hoy tan célebre tu nombre, que no se alejará tu loor de labios de los hombres, que recuerden en los siglos venideros los prodigios del Señor. Pues no temiste exponer tu vida por tu pueblo, viendo las angustias y tribulaciones de tu linaje, sino que remediaste su ruina a vista de nuestro Dios. Tú eres la gloria de Jerusalén, tú la alegría de Israel, tú la gloria de nuestro pueblo. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo quedó Isabel llena del Espíritu Santo, y exclamando en alta voz dijo: Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a mí? Pues lo mismo fue llegar tu voz de tu saludo a mis oídos, que dar saltos de júbilo la criatura en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y dijo María: Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu salta de gozo al pensar en Dios, Salvador mío, porque miró la humildad de su esclava. He aquí que desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el que es poderoso, y su nombre es santo. Y su misericordia se extiende de generación en generación sobre los que le temen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hoy hago la solemnidad del día de ayer, día 15 de agosto, Asunción de Nuestra Señora. Es una gran fiesta en el año. Normalmente es una fiesta de precepto, pero bueno, aquí en México hay muchas cosas que han sido suprimidas porque el gobierno no secunda los preceptos de la iglesia, los preceptos de la iglesia, así que pues tenemos esa anomalía. Y en este evangelio hemos oído cómo Nuestra Señora agradece a Dios porque el canto del Magnificat es un himno de acción de gracias, en el cual Nuestra Señora agradece a Dios todo lo que Él ha hecho por ella, porque al saber ella, como le decía Santa Isabel al saludarla, que le dijo: bendita entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces, porque Dios la escogió para ser su madre y madre de Dios. Ese título. Y bendita entre todas las mujeres, porque ella fue escogida entre todas las mujeres, pero también preparada para eso. Entonces esto no fue así espontáneo. Dios ya la había preparado, la había predestinado para esto. Y desde su concepción, yo no digo desde su nacimiento, sino desde su concepción, ya Dios la había preparado para ser su madre. Entonces ella tenía muchas razones para agradecer a Dios. No estaba negando los dones de Dios, porque ella dice: Él ha hecho en mí cosas grandes, el que es poderoso. Entonces no es esa falsa humildad de no reconocer las cosas que Dios nos ha dado.
aunque sean cosas grandes, puede pasar, porque la falsa humildad es que no quiere reconocer cuando Dios nos ha dado algún don o alguna gracia. No es que venga de nosotros, por eso ella dice, el que ha hecho en mí cosas grandes, Él. Y esa es humildad, ¿verdad? No esa humildad pusilánime que tiende a negar las cosas grandes que Dios hace en nosotros. Entonces hay que si Dios, algún alma le ha hecho dones grandes, pues esa alma debe reconocerlo. No es que se esté vanagloriando, pero es una realidad, ¿verdad? Así Dios ha acordado en la historia a muchas personas, a grandes santos, les ha acordado grandes gracias, pero ellos no es que por humildad decían, pues no es cierto. Sí era cierto, y lo decían. San Pablo lo decía también. San Pablo decía que Dios le había revelado también cosas muy grandes, y con todo, pues no dejaba de ser humilde. Entonces, esta dependencia de la Virgen, pues era consciente de los dones de Dios, de las gracias que Dios le ha dado, que Dios no hace esos dones a todos. Estamos acostumbrados a esta sociedad liberal, igualitarista, que cree que la Iglesia es democrática, y la Iglesia no es democrática. Así que hay diferencias. Hay personas que reciben más gracias que otras. ¿Y por qué? Pues nadie le puede pedir explicaciones a Dios. Él da sus dones a quien quiere, cuanto quiere, y nadie tiene derecho a nada. Así que estrictamente a nada. Todos los dones que hemos tenido, incluso las buenas obras que hayamos podido hacer, las hacemos por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que sin la gracia de Dios no somos capaces de hacer el mínimo acto bueno. Sin la ayuda de Dios no podemos hacer ningún bien. Y es absoluto, ningún bien. Entonces, siempre debemos estar agradecidos con Dios. Esa es la humildad. Y que a Dios les da uno más que a otros, porque hoy ese igualitarismo, que es hijo de la envidia, porque hay personas que tienen más gracias de Dios o que tienen más cualidades que otros, pero todos quieren ser iguales y no es posible. Dios no diseñó así el universo, Dios no es democrático. Y la mentalidad liberal de hoy quieren que todos sean iguales, y ¿por qué yo no? ¿Por qué él sí? ¿Por qué yo no? ¿Verdad? Mientras se respete el orden de Dios, la ley de Dios, no hay injusticia, ¿verdad? Así también en los bienes, en las cualidades físicas, hay personas que tienen dones de Dios, que no tienen otras personas, y hay que aceptarlo. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay personas que tienen más cualidades y tal vez por eso logran más en su vida, vivir mejor o tener más riqueza, porque son tal vez más inteligentes. No estoy hablando del caso de las personas que roban, de las personas corruptas, de las personas que hacen el mal para obtener riqueza. No, yo no me refiero a ese tipo de personas, me refiero a las personas que hacen las cosas con honradez, que las hacen bien, sin hacer daño a nadie, sin robar, y que se enriquecen porque tienen un don, tal vez para los negocios, tienen un don, y logran bien su profesión, lo que fuera, porque estudiaron más, porque trabajaron más y tienen más. Entonces los envidiosos no pueden soportar eso. No pueden soportar que haya alguien que los depase. Pero no, Dios ha hecho así las cosas. Lo que está mal es cuando alguien para sacar
bueno, para enriquecerse o para triunfar en la vida, se sirve de medios ilegítimos, o que hace injusticias, o que roba, o que miente, o que engaña. Eso sí es injusto. Entonces nadie tiene el derecho a usar esos medios para ser mejor, para triunfar en la vida, como hoy dicen. El verdadero triunfo en la vida es salvar el alma, lo demás es accesorio. Pero hoy mucha gente piensa primero en triunfar en la vida, en esta vida, y su alma es algo accesorio para ellos, y es así como pierden su alma, porque no se preocupan de vivir en gracia de Dios, y cuando ya los sorprende la muerte es demasiado tarde para arrepentirse, para corregir, incluso para hallar un sacerdote. Entonces, hoy que no hay sacerdotes y la gente no se preocupa por tener sacerdotes, por conservarlos, por ayudarlos, para ayudarlos a sobrevivir, y siguen así, solo pensando en los bienes terrenos, en esta vida. Y no se preocupan por decir, bueno, ¿dónde hay verdaderos sacerdotes que hacen la verdadera misa, la verdadera tradición? No esa tradición comprometida con Roma, esa no es la solución tampoco. Entonces, todos somos desiguales. No existe la igualdad en este mundo, no existe. Pero bueno, en ciertas cosas todos tenemos derecho por ejemplo, a que no nos roben, a que no nos mientan, a que no nos hagan daño. Pues sí, todos en eso sí tenemos derecho. Y para todos, Dios, por más que una persona haya recibido gracias de Dios, eso no le da derecho a cometer injusticias o a robar o a mentir o a engañar o a hacer cosas que son pecado, ¿verdad? Entonces hay personas que han recibido gracias de Dios y luego se las atribuyen a sí mismos. Pero la ley de la causalidad universal de Dios es absoluta, es decir, que no hay nada en el mundo absolutamente que sea bueno, que no venga de Dios. Nada absolutamente. La causalidad universal quiere decir que Dios es causa de todo el bien que hay en el mundo y todo el bien que hacemos nosotros también. Todo el bien que se nos ocurra, todas las buenas obras que podamos hacer, todos los bienes, los esfuerzos, todo eso es causado por Dios en tanto que es bueno. Dios no es causa del mal, pero todo el bien que hay en el mundo viene de Dios, 100%. Y es lo que no entienden muchos católicos que son un poquito orgullosos y que apenas tienen algo, logran algo, ya empiezan a atribuírselo. Y ese es el problema. No hay que atribuirse lo que Dios nos da, incluso nuestras buenas obras, porque si las hemos hecho es por la gracia de Dios. Entonces es lo que muchos no quieren ver o que no entienden, tal vez. Pero sí, todo bien viene de Dios. Y el mal no puede venir de Dios, es así de simple. Así que cuando pasan cosas malas en el mundo, nunca hay que atribuírselo a Dios, porque todo el mal viene del primer pecado. Y de ahí el desvío de las personas es que por su iniciativa han hecho pecados y se han alejado de Dios. Pero no es Dios que provoca eso. Es una blasfemia decir, Dios, ¿por qué tú has hecho esto? ¿No? Dios no hace el mal. Y Dios, ¿por qué Dios a otros también blasfeman diciendo, Dios, ¿por qué no impides esto? ¿Por qué no impides el mal? Es que Él en esta vida
nos ha dado libertad, porque si no tenemos libertad, tampoco podemos merecer el cielo. Necesitamos libertad. Por eso Dios nos da libertad y respeta esa libertad. Por eso no interviene en todo momento. Él nos da en esta vida una oportunidad para hacer méritos, para ir al cielo, para salvar nuestras almas, y quien es más generoso pues tendrá más en el cielo. Pero en esta vida es un tiempo de prueba. Dios no está obligado a intervenir en todo lo que pasa. Entonces, ciertamente los malos han hecho muchos progresos, han tomado el poder, pero Dios no está obligado, porque Él ya nos dio todas las gracias necesarias para ser buenos. No está obligado a darnos más. Ya nos dio la iglesia, ya nos dio los sacramentos, ya nos dio la misa, y con eso es suficiente. Si respetáramos la ley de Dios, la ley de la iglesia, y usáramos esos bienes, pues es suficiente para salvarse. A veces Dios interviene por bondad, pero no es por justicia. No, lo hace cuando se lo pedimos, cuando rezamos. A veces Dios arregla ciertos problemas en su providencia, de una manera u otra lo puede hacer. Pero ¿por qué Dios no nos ayuda suficientemente? ¿Por qué? Porque los cristianos no se comportan bien, porque los cristianos no hacen todo lo que deberían hacer. Están esperando que Dios los ayude, pero Dios sí nos quiere ayudar, pero Él ha puesto condiciones. Si no respetamos estas condiciones, Dios no nos va a ayudar, seguro. Y no hay que esperar que Dios nos ayude. Los católicos flojos, los católicos negligentes, están esperando que Dios los ayude. Y así dicen, pues que Dios nos ayude, que Dios nos salve, que Dios... Sí, pero hay que pedírselo. Si no se lo pedimos, no nos va a ayudar. Así de simple, porque Él puso esa regla. Y Él es el que manda, y es el que decide. Entonces no somos nosotros, porque los católicos liberales, democráticos, piensan, no, es que Dios debe hacer esto. Y no sé, le ponen condiciones a Dios, pues no saben quién son ellos y quién es Dios. Son inconscientes. Entonces, Dios no los puede ayudar así. Y por eso el mundo, la situación de primero los países teóricamente católicos se deteriora y se sigue deteriorando, y nada se arregla y todo está cada día peor. ¿Por qué? Porque los católicos no hacen lo que deberían hacer, y Dios no está obligado a intervenir, porque esta vida es un tiempo de prueba, es un tiempo en el cual nosotros debemos hacer algo, y para eso estamos aquí en este mundo, para eso estamos aquí. Entonces, si creen que Dios da todo gratis, pues se equivocan. Dios no da todo gratis. Él quiere que hagamos un esfuerzo y nos quiere ayudar, pero tenemos que pedírselo. Entonces la Virgen vino a Fátima y nos dijo, bueno, hay muchísimos males en el mundo, va a haber grandes guerras, va a haber grandes desastres, pero lo podéis impedir. Si os convertís, si os comportáis bien y si rezáis el rosario. ¿Quién ha escuchado las peticiones de la Virgen? La Virgen pedía el rosario todos los días. La Virgen pedía sacrificios. ¿Quién hace sacrificios? La Virgen pedía la fidelidad a nuestro deber, la conversión, no medias conversiones, porque los católicos liberales son especialistas para eso. Medias conversiones, o sea, yo me convierto de los pecados mortales, pero de los veniales no. Yo me convierto a una vida más cristiana porque nomás voy a misa, pero en mi vida personal no me convierto, nomás voy a misa. No rezo, no hago bien mis deberes,
Entonces no es suficiente, no es lo que pidió la Virgen en Fátima. Y como no ha sido escuchada, pues vamos hacia el desastre, para allá vamos. Entonces es la negligencia del pueblo católico, esa negligencia. Bueno, cuando un sacerdote les dice hay que decir el rosario, se hacen disimulados y dicen de vez en cuando, pero no hacen lo que la Iglesia les recomienda, ¿verdad? Este sábado próximo es la fiesta del Inmaculado Corazón de María, que también Dios puso como condición para ayudarnos, para darnos la paz, para la devoción. Dios quiere instaurar en el mundo la devoción al Corazón Inmaculado de María. Es lo que dijo Lucía y que transmitió el mensaje de Dios. ¿Y quién se interesa realmente en la devoción al Corazón Inmaculado de María? Pues muy pocas personas. Incluso entre los católicos, yo no veo así una devoción especial al Corazón Inmaculado de María, yo no la veo. Devoción a la Virgen sí, pero el Corazón Inmaculado de María no se nota mucho. Entonces, queremos gracias de Dios, hay que hacer nuestra parte. Entonces, en la decadencia de los países católicos viene porque no hay esa fidelidad de los católicos, del pueblo también, del pueblo que no hace todo lo que debería. Y están muy absorbidos por este mundo moderno que ofrece muchas comodidades, que ofrece cosas, pero ¿cuál es el criterio de lo que se puede usar de este mundo moderno y lo que no se puede usar? Pues es muy sencillo, o sea, hay cosas modernas que no son malas, en eso estamos de acuerdo, pero hay unas que sí son malas. Hay unas que son muy invasivas, que sin ser malas pueden ser invasivas, es decir, que pueden tomar demasiado tiempo y que no es normal que tomen tanto tiempo. Entonces ¿cómo saber? Pues hay que ver la ley de Dios. Es muy sencillo. ¿Cuáles son mis deberes? Primero mis deberes, primero mi vida cristiana, mi oración, y después si hay tiempo para lo demás. Pero primero lo más importante, es sencillo, no es tan complicado. Entonces hay que favorecer primero nuestros deberes cristianos. Es que yo hoy no digo el rosario porque voy a ir al cine. Hoy, excepción aquí, excepción allá, excepción. Es que no sé, y siempre hoy se crean necesidades que no son necesidades, ¿verdad? Son las necesidades del mundo moderno. La verdad, hay personas cosas que no son necesarias, que ya lo ven como una necesidad. Hay casos de niños o de hijos que han matado a sus papás porque les negaron el internet. Los mataron. Hay casos, hay muchos casos así. Porque para ellos eso es una necesidad. Y así es culpa de los papás que los dejaron enviciarse con esas cosas y ya después cuando eran grandes pues era muy difícil quitarles ese vicio. Entonces quisieron hacerlo de golpe y hasta los hijos se vuelven violentos, se rebelan y ya no obedecen porque no les enseñaron la obediencia, el respeto a los papás, a los mayores, ¿verdad? Todo eso es ingratitud. Pero no es así con Nuestra Señora, que ella siempre fue agradecida, pero al mismo tiempo obediente. Y hay que ver que ella nunca falló a Dios desde su concepción. Ya los santos nos dicen que cuando la Virgen fue concebida,
ya estaba llena de gracia, el día que fue concebida. Y desde ese momento ella ya tenía uso de razón, ya amaba a Dios de una manera consciente. Hay que imaginar todos los actos de caridad que hizo en toda su vida, incluso cuando dormía tenía conciencia. Entonces ella, su amor por Dios creció y no tenía obstáculos. Los obstáculos que normalmente encontramos nosotros para santificarnos, nuestros defectos, nuestra ignorancia, nuestra pereza, nuestra malicia, todo eso nos hace ser lentos en el camino del amor a Dios. Entonces, a veces logramos vencer esas cosas, pero la Virgen no tenía esos problemas, no tenía esos obstáculos, y entonces iba siempre por el camino recto del servicio de Dios, sin ningún contratiempo, sin ningún obstáculo, sin ninguna deficiencia. La Virgen María crecía en la caridad toda su vida. Esa fue una gracia grandísima, por eso se santificó más que todos los santos, todos los hombres, todos los cristianos de la historia, todos los ángeles. La Virgen se santificó más que todos juntos. Eso es desigualdad. Es desigualdad y Dios lo quiso así. ¿Y quién le va a pedir a Dios cuentas de sus obras? Nadie con humildad puede reprocharle a Dios, porque Él y yo no, ¿verdad? Como dice mucha gente, porque Él sí y yo no. Es que fulanito tiene esto y porque Él sí y yo no. No es justo. ¿Qué sabes tú de justicia? No sabes, porque la justicia primero viene de Dios. Y si Dios quiere darle a alguien más, pues Él le da de lo que Él tiene. Si Él da más a uno que a otro, pues no ofende a nadie. Es como una persona que tiene mucho dinero y va y le da a un pobre, le da una cantidad de dinero y después va con otro pobre y le da el doble, y el otro pobre se dice, es que no es, el que recibió la mitad se queja y dice, ¿por qué a él más que a mí? No es justo. Es una tontería eso. Sí es justo, porque es el dinero de él y él hace los dinero de su dinero como quiere. Entonces, en ese sentido no hay injusticia. Y cuando Dios quiere dar más a uno que a otro, pues es su riqueza, es su voluntad, es su gracia. Ahora que hay personas que también se portan bien y por el hecho de portarse bien, pues a veces merecen nuevas gracias y más gracias de Dios porque tienen buenas obras. No es por tu linda cara, ¿no? Es que yo soy guapo, ¿no? No es por eso. O sea, es por tus obras, por tus acciones que tú serás juzgado, no por lo que recibiste. Es muy fácil, ¿no? Es que Dios es bueno. Entonces yo me voy a salvar como quiera que sea porque Dios es bueno y entonces me estoy burlando de Él porque estoy haciendo malas acciones, estoy siendo infiel, estoy siendo negligente. Pero Dios es bueno. Sí, te estás burlando de Dios. Cuidado, es peligroso hacer eso. No te burles de Dios. Entonces, pensemos en todos los misterios. Por eso la Iglesia nos hace meditar en los misterios del Rosario, todas las etapas de la vida de Nuestra Señora, todas. En los 15 misterios está Nuestra Señora. Ciertamente Jesucristo es Dios, es más importante, ¿verdad? Pero siempre María estaba presente en todo lo que Jesús hizo porque Dios la utilizó como mediadora y Él lo quiso así. No es que la Virgen María fuera en sí es nada porque es criatura, pero Dios la quiso exaltar y además ella fue fiel, obediente, humilde, esforzada.
Es que hoy quieren todo ya servido y sin esfuerzos. Es que como hoy que los hijos, que los padres los han acostumbrado mal, que se sientan a la mesa y quieren que su mamá les sirva, exigen en lugar de ayudar. Entonces son como pequeños reyes y que se han acostumbrado a depender, a recibir todo. Y los papás creen que ese amor iba a ser correspondido y no va a ser correspondido porque no les enseñaron también el ser agradecidos. Nomás les enseñaron a recibir. Entonces esos hijos, cuando la primera oportunidad, cuando los padres estén grandes, los van a meter en una casa de ancianos porque son estorbo. Los padres, los abuelos son estorbo. Entonces los van a meter en su... Y eso cada día se extiende más porque cada vez los hijos son más egoístas. También en México cada vez se extiende más. En otros tiempos nadie se deshacía de su abuelito, de su mamá. Siempre se quedaban en su casa porque no podían deshacerse de ellos, porque tanto los querían que nunca se deshacían de ellos. Pero hoy, como la gente ya es muy, muy egoísta y quieren salir por aquí, ir por allá, quieren divertirse, y los ancianos pues son un estorbo. Entonces los ponen en esas casas de ancianos que curiosamente se mueren, no duran un año ahí. Yo he tenido mucha experiencia con la visita de personas ancianas. Cuando estuve en Francia, yo me ocupaba de eso en un priorato donde había mucha gente grande y yo los visitaba y casi no pasaban del año. Desde que los meten ahí, en esos lugares, ¿quién sabe qué pasa ahí? Que no duran, se mueren. No duran más de un año. O una persona tenía una tía abuela que tenía más de 100 años y estaba muy sana, la señora, muy alegre, muy sana, muy fuerte. Entonces un día decidieron irse de vacaciones y vamos a ponerla en esa casa de retiros una semana, mientras nosotros vamos aquí de paseo. Pues se murió. ¿Quién sabe qué pasó en ese lugar? Curiosamente, y se murió. Esa persona que había vivido siempre, que todavía estaba con mucha edad y muy sana, y nomás la pusieron ahí unos días y se murió. ¡Qué casualidad! Los mundialistas no quieren personas ancianas porque cuestan dinero y no producen. Pero para un católico, para un cristiano, no es el dinero lo que prima, lo más importante. Lo que es más importante es la caridad, el amor con los demás. Entonces se sacrifica las personas por el bien económico. Es lo que estamos viviendo. Pero el plan de Dios no es así. Lo primero en Dios es que demos un fruto espiritual. Para eso estamos aquí. No estamos aquí para producir dólares, para mejorar la economía, aunque, bueno, a veces es útil tener con qué vivir, pues claro, hay que cuidar también eso, pero no es lo más importante. Entonces, esa es la mentalidad de hoy, el utilitarismo materialista, y ya no es el objetivo de todo. Entonces, todo se evalúa según si es productivo económicamente. Entonces, si una persona no es productiva económicamente, pues la desechan, ¿verdad? Ya no quieren aceptar personas de una cierta edad, ya no les dan trabajo. No es normal todo eso. No estamos aquí solo para producir riqueza material. En eso se distingue una sociedad cristiana de una que no lo es. Entonces, la sociedad cristiana se ha vuelto judaica porque esa es la mentalidad judía, el ganar dinero, que todo tenga más ganancias. Y todo se juzga respecto a eso. Y lo que no produce es desechado. Pero en una sociedad cristiana no es así. En una sociedad cristiana lo más importante
es la salvación de las almas y la santificación de las almas, las dos cosas, que son los fines de la iglesia. Dios fundó la iglesia para eso. Entonces, es más importante la iglesia que el Estado. Aunque fuera un Estado católico, aunque fuera un Estado que fuera bueno, la iglesia es más importante porque esta vida es para salvar nuestras almas. Entonces, el Estado está ahí para cuidar el orden civil, que es algo bueno, ese orden material de la sociedad y que es algo bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es la salvación de las almas y la santificación de las almas. Eso sí es útil. No hacer muchos dólares. Entonces, una sociedad materialista no entiende eso. Y como ya el mundo se ha hecho materialista y los católicos se han hecho materialistas, entonces ya sacrifican los bienes espirituales por la riqueza, por la diversión, el materialismo. Entonces, no debemos dejarnos llevar por esa mentalidad, porque se contagia. Todo el mundo se comporta así y nosotros también. Pues no debe ser así. Debemos reaccionar. Entonces, es por eso que el Estado, un Estado que fuera bueno realmente, que fuera católico, lo que debe hacer es ayudar a la Iglesia a que salve las almas, a que la Iglesia santifique las almas. Por eso en otros tiempos los gobiernos que eran católicos no impedían la misión de la Iglesia, no despojaban a la Iglesia de sus propiedades, al contrario, le daban más. Entonces, hay conventos en la Ciudad de México que fueron pagados enteramente por el rey católico, para que la Iglesia hiciera bien con ese convento. El rey le pagaba la construcción, incluso a veces le daba una renta para que esas obras de beneficencia existieran. Pero todos esos edificios muy bonitos que se construyeron en tiempo cuando México era católico, que se construyeron en tiempos de cuando todavía éramos parte de España, pues eso se los ha robado el gobierno liberal. Se los ha quitado a la Iglesia y han puesto sus palacios de gobierno, ahí han puesto sus oficinas, ahí han puesto sus museos, todos esos edificios hermosos que construyó la Iglesia se le han quitado a la Iglesia. Porque la Iglesia no produce dinero, no, la Iglesia no produce dinero, claro. No está ahí para eso. Pero ¿qué es más importante, el dinero o la salvación de las almas? Entonces, un gobierno liberal no le interesa la salvación de las almas. Un gobierno materialista no le interesa la santificación de las almas, no le interesa. Entonces, cuando había realmente jefes de Estado que eran católicos, ellos mismos iban a misa, ellos mismos protegían a la Iglesia. Es lo que hicieron los reyes católicos en España, protegían a la Iglesia. Pero hoy, si el gobierno pudiera, aquí en México, le quitaría lo poco que queda a la Iglesia. Y lo intentaron, pero no pudieron. Le quitaron las iglesias y de hecho todas las iglesias siguen siendo propiedad del Estado. Es un robo, es una cosa descarada. Pero hay católicos que defienden eso. Las leyes de la Reforma, es en la cual despojaron a la Iglesia. Hay católicos que defienden eso y que dicen que no era normal que la Iglesia tuviera tantas propiedades, pero no era para enriquecerse, era para salvar las almas, escuelas, hospitales, orfelinatos, asilos de ancianos. Yo todavía me acuerdo cuando era niño que visitábamos asilos de ancianos que eran cuidados por religiosas, que no tenían salario, que hacían todo por caridad. Y los ancianitos que vivían ahí eran felices porque los trataban bien. Entonces hoy
en las casas esas de retiro que cuestan carísimas, los tratan muy mal, como pollos de esos de fábrica. Y son los logros del liberalismo. Pero la gente, el pueblo, no tiene memoria histórica. Se les olvida todo lo que fue México. La gente es muy tonta, hay mucha gente tonta. Y no quieren reflexionar, no quieren estudiar la historia, no quieren saber qué pasó y dónde estamos y por qué estamos aquí donde estamos. Es mucha tontería, hay mucha gente tonta, estamos invadidos por gente tonta. Y San Agustín también lo decía, con un poco de humor, decía que si los tontos pudieran volar, no se podría ver el sol, ¿verdad? Por decir que hay una infinidad de tontos. Entonces, son muy pocos los que reflexionan, desgraciadamente. Por eso estamos así como estamos. Pero sí exigen, sí, yo tengo mis derechos. ¿Dónde están tus derechos? ¿Y dónde están los derechos de Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los derechos de la iglesia? La iglesia tiene derechos. ¿Dónde están? ¿Dónde están los derechos de los demás? Porque hay personas que sí saben, de hablar de sus derechos lo hacen muy bien, pero cuando es el derecho de los demás ni siquiera se enteran. Y cuando pueden aplastar a los demás y aprovecharse, pues, ¿por qué no, verdad? Entonces, se utilizan todos los medios, porque hay medios legítimos, pero hay medios que no son legítimos. La mentira, el robo, el engaño, ¿verdad? La disimulación. Todo eso no es de Dios. Que se quejen que Dios no arregla los problemas del mundo. Bueno, que primero se porten bien y después que le pidan a Dios que nos ayude, pues sí. Es que Dios tiene que arreglar todo. Sí, yo estoy aquí para ser servido, ¿no? Dios es mi servidor y yo soy aquí como el rey, ¿no? Me siento a la mesa y que Dios haga todo, porque es bueno y yo soy el que tiene derecho. Esos son los católicos liberales. No lo necesitamos. Esos son los que han destruido la iglesia. En realidad, sí. Entonces, por eso estamos como estamos, por eso la iglesia está en crisis. Si los católicos fueran buenos, los modernistas no hubieran podido hacer lo que hicieron, porque hubieran encontrado mucha resistencia en el mundo, donde quiera, si los católicos fueran un poquito más conscientes de sus deberes, pero no lo son, ni les interesa. Entonces, ese es el problema de hoy. Entonces, sí, necesitamos que una sociedad cristiana, necesitamos un gobierno civil que sea católico, que no esté en lo que se refiere a la orden material, pues el Estado civil hace lo que quiere. En eso la iglesia no se mete. Pero cuando eso tiene que ver con la salvación de las almas, la santificación, la iglesia tiene más derechos que el gobierno. Es lo que Dios quiso, pero bueno, no es lo que se hace, ¿verdad? Ni lo que en eso España fue ejemplar. España, cuando era católica, los reyes católicos de España eran muy ejemplares en el respeto que tenían a la iglesia. Por eso la iglesia floreció y que España tuvo muchos santos y muchas almas se salvaron, porque el gobierno de España favorecía a la iglesia, protegía a la iglesia. Pero hoy la pisotean. Hasta los mismos católicos la pisotean. Y quieren a veces hasta dirigir a los sacerdotes. Yo he visto muchos tradicionalistas con esa mentalidad, que quieren imponerle al sacerdote su voluntad. Y ni saben ni por qué. No saben explicar por qué esto se debe hacer así, por qué esto no se debe hacer así. No saben. Entonces, ese es el gran problema del liberalismo. Que el liberalismo vino a traer el orgullo al mundo, la soberbia, los derechos humanos. Pues
derechos humanos, no hay derechos humanos si no se respetan los derechos de Dios. Y los humanos tienen algún derecho porque respetan a Dios. De ahí vienen los derechos humanos. Pero los derechos humanos sin Dios no tiene sentido. Pero la gente ha creído en eso. Es que, Padre, somos muchos. A mí no me importa que sean muchos. Ni hay obligación de tomarlo en cuenta que sean muchos. Hay cosas que no dependen ni siquiera de nosotros, los sacerdotes, sino dependen de la enseñanza de Dios, de la ley de Dios, de la ley de la Iglesia, que mucha gente los ignora, la ley de la Iglesia. La Iglesia tiene muchísimas leyes, pero la gente las ignora tranquilamente, y entonces cuando uno ignora, entonces uno espera y dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué se puede? Y uno consulta, uno pregunta, ¿verdad? Es como alguien que quiere hacer algo respecto a la ley y no consulta a su abogado, y pues el abogado es el que conoce la ley. Ah, pues sí, tiene que consultarlo para ver qué le dice, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Es que él es el especialista en la ley. Así en la iglesia también hay especialistas en la ley de Dios. No todos saben todo. Ah, es que basta de ser bueno, como dicen hoy, soy buena gente. No es suficiente ser buena gente para salvarse. Y hay un error muy difundido hoy, que los católicos no saben distinguir entre bondad natural y bondad sobrenatural. El que es bueno sobrenaturalmente es el que se va a salvar. El que es bueno humanamente, pero que no tiene la gracia, se va a condenar. Así de sencillo. Se va a ir al infierno. Porque cuando uno no tiene la gracia es porque está en pecado mortal. Entonces, para salvarse no basta ser buena gente. Hay gente que es muy amable, que es buena gente, que es simpática, que es, como dicen hoy, ¿verdad? Hay gente muy, muy, muy bien, pero que viven en pecado. Pues, por más buena gente que sean, para ir al cielo se necesita estar en estado de gracia. Si no se está en estado de gracia, por más buena gente que sean, se van a condenar. Basta un pecado mortal para ir al infierno. Así que los santos entendían muy bien eso, y los buenos católicos lo entienden esas cuestiones. Pero los católicos liberales son muy ignorantes, porque generalmente los católicos liberales son muy ignorantes. Y en la Iglesia conciliar, si nos fijamos bien, los papas conciliares nunca hablan de la gracia. Nunca hablan de lo sobrenatural. No hablan de eso. Es que les repugna. Y es la mentalidad liberal y la mentalidad masónica que ha entrado en la Iglesia, que no quieren saber del orden de la gracia. Es que el que tiene la gracia es hijo de Dios. Y el que no tiene la gracia no es hijo de Dios. Y para ir al cielo hay que ser hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está la gracia? Dios le dio a su iglesia la gracia para dispensarla. Todas las gracias pasan por la iglesia. Y también, Dios ha establecido canales. Primero Jesucristo, su humanidad, como se unió a su divinidad, pues es la fuente de la gracia. La humanidad de Cristo, que recibimos en la Eucaristía, pues por ella recibimos la gracia. Pero Dios quiso que esa gracia tuviera intermediarios, y es el orden de la redención, que no quiere aceptar la masonería, que detesta eso, y que en la Iglesia conciliar lo hacen también, sin decirlo, discretamente, pero ya no hablan del orden de la gracia, ya no hablan del estado de gracia, ya no hablan de las obras de gracia. El Papa actual no habla de eso. Hizo un discurso recientemente en España que yo comenté en un sermón anterior, pero no hace ninguna referencia a la gracia. Habla de bondad, pero no habla de gracia.
Pero no se puede ser bueno realmente si no se está en estado de gracia. Porque la bondad humana sin estado de gracia es una falsa bondad, porque una persona que es buena humanamente hablando, pero que vive en pecado mortal, en realidad no es una buena persona, porque está separada de Dios, está opuesta a Dios. El estado de su alma está en ruptura con Dios y no hay otro medio de reconciliarse con Dios que teniendo la gracia. No hay otro. Entonces se van a condenar, si mueren así, se van a condenar, a menos que Dios les dé una gracia especial para que se arrepientan. Esperemos que sí, y pedimos por eso, ¿verdad? Pero ya la gente es naturalista. Los mismos católicos son naturalistas porque no piensan en el orden de la gracia. ¿Y la gracia dónde está? Está en la iglesia. Está en los sacramentos, está en los miembros de la iglesia que han sido bautizados y que se portan bien, claro, que se portan bien y que están unidos a Dios. Esos sí se pueden salvar, incluso aunque muchas veces tengan que pasar por el purgatorio, pero fuera de eso no hay salvación. Y es un dogma de la iglesia que choca infinitamente a los modernistas, que fuera de la iglesia no hay salvación. Es un dogma. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es que yo no necesito de la iglesia, como decían los protestantes. Yo me confieso directamente con Dios. Sí, pues Dios no reconoce, si estás en ruptura con la iglesia de siempre, no la iglesia, la nueva iglesia conciliar, que es una invención, que es algo nuevo, que es una nueva iglesia. No me refiero a esa iglesia, no. La iglesia católica de 2000 años, si no estás en unión con esa iglesia, no te salvarás. No te salvarás. Que en la iglesia hay problemas. Siempre los ha habido, ¿verdad? Ya los apóstoles, si se fijan bien, nuestro Señor les hizo muchos reproches, a San Pedro especialmente. Pero, de todos modos, Él le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra yo fundaré mi iglesia. El que os escuche se salvará y el que no se escuche se condenará. Así de duro, así de fuerte, lo que dijo Jesucristo. Nada ecuménico. Y de predicar el evangelio a todas las naciones. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Así de sencillo. ¿Dónde están los derechos humanos? No, son derechos divinos. Y Dios impone la ley. Y nosotros obedecemos, para eso estamos. Pero en la medida que te sometes a la ley de Dios, entonces adquieres derechos. Adquieres derechos que Jesucristo te ganó porque no los mereciste. Tú, te los ganó Él en la cruz. Es que yo hice esto. No, sí, por la gracia de Dios, sí. Y escuchemos a la Virgen María. El himno del Magnificat que está hoy en el Evangelio es un himno de humildad. Y ella no se exalta a sí misma. Cuando Isabel le dijo que llena de gracia, bendita entre las mujeres, madre de Dios, ella no se exaltó a sí misma, exaltó a Dios. Y es justo, no estaba falseando las cosas, Nuestra Señora no era falsa humildad, no, era la pura verdad. Es lo que la Virgen hizo. Y no crean que yo, porque de mi linda cara, puedo exigir. No, todo viene de Dios, todo es gracia. Así que meditemos los misterios del rosario y veamos la actitud. Podemos meditarlos con este criterio. El corazón inmaculado de María en los 15 misterios. ¿Qué hizo el corazón de María en cada misterio? Porque sí, podemos meditar que la Virgen María estaba presente, que cosas así, ¿verdad? Pero según el espíritu de Fátima, cuando meditemos los misterios del rosario, podemos decir, bueno, ¿qué actitud tuvo el corazón de María cuando nuestro Señor fue crucificado? ¿Qué actitud tuvo el corazón inmaculado de María cuando Jesús fue presentado al templo?
¿Qué actitud tuvo el corazón inmaculado de María cuando nació el niño Jesús? Natividad, tercer misterio gozoso. ¿Qué actitud tuvo el corazón de María en la Anunciación, cuando el ángel le dijo? ¿Qué actitud tuvo? ¿Verdad? Cuando la Virgen fue a visitar a su prima Santa Isabel, cuando nuestro Señor resucitó, cuando nuestro Señor subió al cielo, ¿qué actitud tuvo el corazón inmaculado de María? En ese criterio podemos meditar el rosario, los 15 misterios. Y ahí vemos que María estuvo unida muy estrechamente a todos los misterios de Jesucristo, pero al mismo tiempo fue utilizada ella como medio para santificarnos, para salvar la humanidad. Entonces, primero Jesucristo, el gran mediador, el gran sacerdote, porque un sacerdote es un mediador por definición. Un sacerdote es un mediador, es lo que quiere decir sacerdote. Entonces Jesucristo es el gran sacerdote. Después está la Virgen María, mediadora de Jesucristo, mediadora de todas las gracias, aunque le pese al Papa León, ¿no? O el Papa Francisco, mediadora de todas las gracias, Inmaculada Concepción, mediadora de todas las gracias, corredentora, por su misión y haber ofrecido a su Hijo, que era carne de su carne, lo ofreció en el Calvario. No dijo, es que no es justo, yo mis derechos, yo no, ¿por qué le pasa a él, que es inocente? No, ella no habló como una liberal, ella se sometió a la voluntad de Dios. Y también en los misterios, especialmente hoy, el misterio de la Asunción, ¿verdad? La fiesta de la Asunción, que es la exaltación de la Virgen María por Dios. Y después la coronación de la Virgen María en el cielo. Entonces, ¿qué actitud tuvo el corazón de María en cada uno de estos misterios? Tratemos de meditarlo, porque es la voluntad de Dios que tengamos una especial devoción al corazón inmaculado de María. Ese es el mensaje de Fátima. Dios quiere instaurar en el mundo la devoción al corazón de María, corazón inmaculado de María. Y quien las almas que tengan esta devoción serán bendecidas de Dios, serán muy favorecidas. Pero la apatía, la negligencia, la ignorancia de los católicos, flojos, perezosos, que no quieren hacer esfuerzos. Pues sí, claro, pero después vamos a ver cuando yo pueda. Sí, no estoy contra, pero de hecho, nada. Entonces, estamos aquí para servir, no estamos aquí para ser servidos. Y Jesucristo dijo lo mismo. Digo, yo estoy aquí para servir, no para ser servido. Él dio primero el ejemplo, siendo Dios. Pero los católicos liberales tienen muchas pretensiones, sí. No, ellos sí exigen, sí mandan, sí. Y piensan que el poder viene del pueblo. No, el poder no viene del pueblo. Es un error liberal decir que el poder, ni siquiera el poder civil. El poder civil puede ser que un gobernante sea elegido, ¿verdad? Puede ser que sea elegido, pero una vez que ya es elegido, ya no viene del pueblo, su poder viene de Dios. Entonces el pueblo puede designar a un gobernante, pero una vez que ya es gobernante, el poder no le viene del pueblo, le viene de Dios. Pero bueno, no tenemos unas democracias católicas, muy católicas que digamos, y las democracias modernas se distinguen por ser todas liberales. Entonces, en tiempos de García Moreno, sí era una democracia católica, porque había gobernantes católicos, había leyes católicas, pero eso es rarísimo. En el mundo moderno todas las democracias son liberales, así que no es el mismo tipo de democracia, no es el mismo tipo que la democracia que hicieron los griegos, no es la misma cosa, se parece, pero no es la misma cosa. No se respeta todo igual, no. La democracia liberal es algo muy especial que está
que lleva el comunismo, que es absolutista y que, defendiendo los derechos humanos, entre comillas, va quitándole a todos los humanos sus derechos. Y ahorita la gente ya no tiene derechos para nada porque el gobierno controla todo y ya no hay libertad. Vamos al comunismo. El liberalismo es un camino que lleva al comunismo. Ahí vamos, porque no quisieron los pueblos cristianos, incluso muchos gobernantes cristianos no quisieron escuchar a la iglesia, hicieron su capricho y por eso la sociedad se fue degradando, porque no se obedeció a la iglesia, ¿verdad? Los protestantes en Francia hicieron más desmanes, más destrucción, más profanaciones que la misma Revolución Francesa. Antes que la Revolución Francesa, esto casi nadie lo dice, hubo la Revolución Protestante. Y en Francia es un ejemplo que los protestantes hicieron más masacres, mataron más gente, destruyeron más iglesias y conventos, hicieron más daño que la Revolución Francesa. Entonces, el Papa San Pío V reunió dos ejércitos, reunió un ejército de cristianos, de católicos, para vencer a los protestantes. Eso casi nadie habla. Y los católicos vencieron a los protestantes. Por eso Francia permaneció católica, si no, hoy sería un país protestante. España ayudó mucho a Francia. Eso los franceses nunca lo dicen, ¿verdad? Claro, ellos para que les agradezcan son muy exigentes, pero para agradecer a los demás son nulos. Entonces el Papa San Pío V les dijo a la nobleza francesa, al rey francés, le dijo, si ustedes ganan, porque toda esa nobleza protestante era pésima, eran malvados, y después fingieron convertirse, pero no se convirtieron realmente. Y San Pío V les dijo al ejército cristiano, les dijo, si ustedes ganan la batalla, no quiero prisioneros. Y los católicos, es que el Papa exagera, no, eso no es caridad, eso no es misericordia. Y no le hicieron caso. Entonces, de esa nobleza francesa se hicieron casi todos masones. Y cuando guillotinaron al rey de Francia, esa era la gente que estaba ahí en la plaza viendo que mataban al rey, porque estaban vengándose del rey. No era el pueblo, como dicen, estaba lleno de nobles ahí la plaza donde guillotinaron al rey. Fue esa nobleza que no quisieron ejecutar los ejércitos católicos, desobedecieron al Papa. Es que el Papa exagera. No, es que ellos se quieren convertir, pero su conversión no era sincera. Y el Papa lo sabía y no lo escucharon. Pues de esa nobleza salió los peores elementos de la masonería francesa que hasta hoy gobiernan en Francia. Vean las consecuencias de una desobediencia al Papa, a un buen Papa. Y hoy Francia sufre las consecuencias de que esa nobleza no fue eliminada y que hoy son los peores masones, esa gente, y todavía están ahí en el poder. Y son los que hicieron la Revolución Francesa también. Sí, esa falsa misericordia de los católicos que se llama debilidad. Se llama debilidad. Y entonces hasta la fecha, Francia es un desastre. Entonces en el siglo XIX muchos católicos no eran liberales y lucharon contra el liberalismo. Lucharon contra los católicos liberales. Pero ese tipo de católicos antiliberales hoy ya casi ha desaparecido en Francia. Prácticamente la mayoría de los franceses ya son católicos liberales. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa y la masonería francesa terminaron por ahogar toda esa reacción
de los buenos católicos. Por problemas de espíritu, de desobediencia a un verdadero papa, a un papa santo, no lo quisieron escuchar por una falsa misericordia, una falsa caridad. Y entonces Francia se está destruyendo. Hoy es un desastre. Ya prácticamente los católicos todos son liberales. Y convertir a esa gente es un problema. Convertir a un católico liberal es un problema, es muy difícil. Vean las consecuencias de algo que pasó hace 3 siglos hasta hoy. De ahí viene toda tanta desgracia. Es una desobediencia al Papa. Y esa batalla fue, así como el Papa San Pío V fomentó la batalla de Lepanto, y los católicos españoles le obedecieron e hicieron esa guerra y vencieron. Y por eso España tiene muchos privilegios de parte de la Iglesia, porque España fue obediente al Papa. Mientras que Francia, en ese momento, pues ganaron, pero no era suficiente. Entonces, está en la tumba de San Pío V en Roma, se puede ver arriba de su tumba 2 grandes esculturas, una de la batalla de Lepanto, que es muy conocida, pero hay otra batalla, también está otra escultura muy grande, en la cual se ve la batalla que se hizo en Francia, que hoy ningún manual de historia habla, porque fue la derrota de los protestantes, y ningún manual de historia habla de eso. Es muy ignorada, pero ahí está como testimonio de 2 grandes victorias del Papa San Pío V, esas 2 grandes batallas que se hicieron, una contra el Islam y otra contra el protestantismo. Desgraciadamente, los católicos franceses siempre han sido muy independientes y quisieron no escuchar todo, algo sí, pero no todo. Entonces, por eso es esa desgracia, y por eso también vino la Revolución Francesa, y por eso se consolidó la masonería en Francia, que de ahí también ha hecho mucho daño a otros países en el mundo. ¡Qué desgracia! Pero cuando un alma es fiel toda su vida a todo lo que Dios quiere, pues entonces esa alma da mucho fruto. Y cómo no se puede decir que la Virgen María, por sus obras, por su fidelidad, por su obediencia, se han salvado tantísimas almas, que incluso no tantas, sino todas las que se salvan, todas las que se han salvado, que se salvarán, es por la mediación de la Virgen María. Nadie se ha salvado en la historia si no es por la mediación de la Virgen María. Así que ahí tienen los frutos de un alma humilde, un alma obediente, un alma discreta. No era de esas mujeres que van por ahí, platique, puro chisme. Y no, la Virgen era discreta. Hizo más bien que todas esas chismosas mujeres que destruyen la armonía de las parroquias, la armonía de las capillas, y los maridos tontos que las escuchan. Así que pidámosle a Dios, pidámosle a la Virgen María en este día de su Asunción, nos alegramos con ella y su corazón inmaculado triunfó. ¿Por qué? Porque ese corazón siempre aceptó, siempre obedeció, siempre amó al bien en toda su dimensión, no a mitad, no como los liberales, no al 90%, no al 95%, tampoco el 99%, el 100%. Fue fiel, que ni siquiera en toda su vida nunca hubo un pequeño pecado. Y eso les pesa a los papas modernistas. Es que ella no es mediadora de todas las gracias, ella no es corredentora. Les duele también que sea inmaculada, porque el Papa Francisco dijo que ella tenía que luchar, también San José, contra sus pequeños defectos. Pero una alma inmaculada no tiene defectos. La Virgen María no tenía ningún defecto. Entonces, implícitamente estaba negando la Inmaculada Concepción, el Papa Francisco. ¡Qué desastre! Pedimos a la Virgen Inmaculada
Reina del universo, mediadora de todas las gracias, corredentora con Jesucristo Redentor, que nos escuche en este día, nos proteja y nos haga buenos católicos, que nos dé la gracia y la perseverancia. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.